Hola, mi nombre es Dominique. Tengo 42 años y soy conductor de camiones. Mi vida está hecha de interminables recorridos por las autopistas, del olor a diésel impregnado en mi ropa y de noches agotadoras en las que sostengo a mi hijo Ethan mientras duerme en nuestro pequeño cuarto. Pero tengo algo más valioso que el oro: un hogar en Maplewood, un pequeño pueblo en Estados Unidos donde mi esposa Julie, nuestro hijo de 8 años y yo estamos empezando a construir hermosos planes en nuestra nueva casa. También está mi suegro, Frank, un hombre amable, siempre sonriente, con manos de carpintero experto, que nos ayudó a convertir en realidad el sueño de tener una casa propia. Maplewood no es el tipo de lugar que aparece en postales. No tiene rascacielos ni luces de neón deslumbrantes. El pueblo se acurruca en silencio entre extensos campos de maíz y caminos de tierra rojiza que levantan nubes de polvo cada vez que pasa un camión. Pero la primera vez que conduje mi vieja camioneta y pasé junto al letrero que decía «Bienvenido a Maplewood», sentí un extraño calor en el pecho. Quizá era porque estaba cansado de vivir tantos años al día, en un apartamento minúsculo de ciudad, donde los claxones y el humo de los autos eran mis únicos compañeros. O quizá era por el brillo en los ojos de Ethan cuando señaló el enorme patio trasero de nuestra nueva casa y gritó: «Papá, quiero construir una casa en el árbol». La casa que compramos fue toda una travesía en sí misma. 15 años manejando camiones, transportando carga de la costa este a la costa oeste, durmiendo en la cabina para ahorrar cada centavo. Julie y yo por fin reunimos lo suficiente para el enganche de una modesta casa de 2 habitaciones. No es grande, no es lujosa, pero es nuestra. Una casa con paredes color crema ya amarillentas por el tiempo, un tejado gris desgastado y un amplio patio trasero donde un viejo roble se eleva imponente, como un centinela. Ese roble, con sus ramas frondosas y su tronco retorcido, capturó la imaginación de Ethan desde el primer día. «Papá, el abuelo puede construir allí una casa en el árbol, ¿verdad?», me preguntó, con la voz rebosante de emoción. Al mirar los ojos grandes y cafés de mi hijo, me prometí que, aunque tuviera que trabajar 20 años más, le daría una infancia llena de felicidad. Julie, mi esposa, es la mujer más fuerte que conozco. Trabaja como enfermera en el hospital local, soportando largos turnos nocturnos y pocos días libres. Y aún así, cada vez que llega a casa, encuentra la manera de hacer reír a Ethan y a mí. Ya sea con una historia graciosa de algún paciente o con una simple cena de su espagueti casero, Julie es el pegamento que mantiene unida a nuestra familia. Siempre dice que nuestro hogar en Maplewood es nuestra oportunidad de vivir de verdad, no solo de sobrevivir. No sé qué hice para merecerla, pero sé que haría cualquier cosa para mantener esa sonrisa en su rostro. Mi suegro, Frank, es una parte indispensable de esta historia. Tiene más de 60 años. El cabello blanco y un andar ligeramente encorvado, pero sus manos siguen siendo tan firmes como cuando trabajaba como carpintero en un taller de madera. Después de que mi suegra falleció hace 2 años, lo invitamos a vivir con nosotros. Él fue quien me enseñó a arreglar una tubería con fugas, a construir un estante resistente y, lo más importante, a tener paciencia cuando las cosas no salen como uno espera. Para Ethan, él es un héroe. Cuando Frank venía de visita, Ethan corría a abrazarlo y lo arrastraba al patio para señalarle el roble, contándole sobre la base secreta que construirían juntos. El día que nos mudamos a Maplewood, recuerdo estar de pie en el patio trasero, respirando el aire fresco mezclado con el olor del pasto recién cortado. Ethan corría alrededor del roble fingiendo ser un caballero defendiendo su castillo, mientras Julie estaba en el porche, sosteniendo una caja de cartón y sonriéndome. «Lo logramos, Dom», dijo con la voz entrecortada. Asentí, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un lugar al que podía llamar hogar. Pero la vida, como he aprendido en esos largos recorridos por carretera, nunca es tan simple como quisiéramos. Justo cuando estábamos empezando a establecernos, un viento extraño sopló sobre Maplewood, trayendo consigo a mi hermano menor, Gabriel. Él tiene 35 años. Es soltero, sin hijos y vive una vida despreocupada, como si el tiempo jamás pudiera alcanzarlo. Gabriel creció consentido por nuestros padres, que siempre lo vieron como el hijo dorado por su personalidad extrovertida y su habilidad para hablar bonito.
Mientras yo trabajaba sin descanso para ganarme la vida, Gabriel pasaba de un trabajo a otro, de una fiesta a la siguiente, siempre con nuestros padres detrás para pagarle la renta o resolverle los problemas. Cuando compré la casa en Maplewood, pensé que era mi victoria, un logro que nadie me quitaría. Pero hace unos 6 meses me enteré de que Gabriel se mudaría justo a la casa de al lado. En un inexplicable arranque de indulgencia, mis padres le compraron la vivienda en venta del vecindario. Los hermanos deben estar cerca para apoyarse, me dijo mi madre por teléfono, llena de esperanza. Apreté el teléfono con fuerza tratando de mantener la calma, pero por dentro una tormenta comenzaba a formarse. Gabriel no venía a apoyarme. Venía por celos. Porque no soportaba que yo tuviera algo que él no. El día que se mudó, me quedé en mi porche mirando cómo el camión de mudanza se detenía frente a la casa vecina. La suya era un poco más pequeña que la nuestra, pero decente, con una valla blanca y un pequeño jardín frontal. Gabriel bajó del camión con una camisa abierta por el cuello y gafas de sol caras, luciendo una sonrisa presumida como si el mundo entero le perteneciera. «Hola, hermanito», dijo, saludándome con la mano como si fuésemos grandes amigos. Asentí con una sonrisa rígida, pero en lo profundo sabía que las cosas estaban por cambiar. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Lo invité a cenar y hasta lo felicité, con toda la cortesía que pude reunir, cuando se jactó de que nuestros padres le habían regalado la casa. Pero por dentro sentía una espina atravesándome el pecho. Todos esos años luchando, ahorrando cada centavo, mientras Gabriel solo tenía que pedir para obtenerlo todo. Julie notó mi tensión, puso su mano sobre mi hombro y susurró. «Ignóralo, Dom. Nos tenemos el uno al otro, y eso basta». Pero en el fondo sabía que Gabriel no estaba allí para vivir cerca. Estaba allí para perturbar la paz que yo había sudado para construir. En los días siguientes, Gabriel mostró su verdadera cara. Las fiestas empezaron la primera semana, con música a todo volumen hasta la medianoche. Autos mal estacionados frente a su jardín y las risas y gritos de sus amigos retumbando en todo el vecindario. Ethan, con los ojos cansados por no poder dormir, me preguntó: «¿El tío Gabriel nos odia, papá?» Abracé a mi hijo, diciéndole que no era así, que su tío solo quería divertirse. Pero sabía que mentía. Gabriel no nos odiaba. Simplemente no le importaban Ethan, ni Julie, ni este barrio. Y eso, más que nada, me hervía la sangre. Intenté hablar con él como un hermano debe hacerlo. Una tarde toqué a su puerta, llevando una cerveza como gesto de buena voluntad. «Gabriel, ¿puedes bajar un poco el volumen? Ethan necesita dormir para la escuela». Él me miró con una mueca burlona. «Relájate, hombre. Esta es mi casa. Haré lo que quiera». Ese comentario fue como una bofetada. Regresé a mi hogar con los puños apretados, diciéndome que no permitiría que arruinara lo que había construido. Pero entonces no sabía que, apenas unas semanas después, Gabriel haría algo mucho peor. Y todo empezaría con el viejo roble de Ethan y con Skyford, el sueño que mi hijo y su abuelo habían construido juntos. Las semanas que siguieron en Maplewood pasaron como un sueño a medias, donde la alegría se mezclaba con ráfagas de inquietud. Intenté saborear cada momento con Ethan y Julie, esas tardes en el porche escuchando a las cigarras, o mirando a Ethan correr alrededor del roble fingiendo ser un astronauta en un planeta distante. Pero el ruido de la casa de Gabriel, como un tambor constante, siempre encontraba la manera de colarse en nuestra tranquilidad. Sus fiestas no eran solo música estridente y risas escandalosas. Eran un recordatorio de que Gabriel no había venido a encajar. Había venido a marcar territorio sin importar a quién afectara. Aún así, entre las pequeñas tormentas que él traía, había algo que nos hacía sentir, a Julie, a Ethan y a mí, que realmente pertenecíamos a Maplewood, el proyecto de la casa en el árbol. Todo comenzó como una idea de Ethan, pero mi suegro Frank fue quien la hizo realidad. Frank era el tipo de hombre que, con un martillo y unos clavos, te hacía creer que podía construir un castillo. Ethan, con la imaginación infinita de un niño de 8 años, había garabateado un diseño para Skyford.
En una hoja de cuaderno, con líneas torcidas pero llenas de entusiasmo, Ethan había garabateado su plan. «Será nuestra base secreta, papá», dijo, con los ojos brillando. «El abuelo y yo vamos a hacerla increíble». Recuerdo perfectamente la mañana en que Frank sacó su vieja caja de herramientas y una sonrisa cálida. Se sentó en el césped con Ethan, escuchando mientras el niño explicaba que Skyford necesitaba una trampilla para esconderse de los enemigos y una cuerda para trepar como un pirata. «Está bien, Ethan», dijo Frank, alisarle el cabello. «Construiremos una fortaleza que ningún enemigo pueda derribar». Yo me quedé observándolos, midiendo el roble, riendo y bromeando. Y pensé que, por duros que se pusieran los días, momentos así eran la razón por la que nunca me rendía. No usaron un kit prefabricado como otras familias. Frank insistió en que Skyford se construyera desde cero, cada tabla, cada clavo. Enseñó a Ethan a sostener una sierra, a martillar sin doblar los clavos y a medir ángulos rectos para que el piso de la casa en el árbol quedara firme. Julie y yo ayudamos un poco, pero el proyecto era sobre todo de abuelo y nieto. Cada tarde de fin de semana, nuestro patio trasero se llenaba del sonido de martillazos, de las risas de Ethan y de las suaves indicaciones de Frank. Tras 3 semanas, Skyford estaba completo. Una pequeña casa en el roble pintada de azul y amarillo, los colores favoritos de Ethan, con un sólido piso de madera, una trampilla secreta y una cuerda que se mecía con la brisa. Ethan se quedó en la base del árbol, mirando hacia arriba con la boca abierta. «Esta es mi casa», gritó, lanzándose luego a los brazos de Frank con tanta fuerza que pensé que lo derribaría. Esa noche celebramos una pequeña inauguración. Julie horneó galletas con chispas de chocolate, yo llevé limonada, y Frank compartió historias de cuando él construía casas en los árboles con su propio hermano cuando era joven. Ethan, acurrucado en el regazo de su abuelo, escuchaba atentamente, interrumpiendo de vez en cuando. «Abuelo, ¿alguna vez te atacaron piratas?» Reímos y sentí un calor recorrer mi pecho. Por primera vez, Maplewood no era solo el lugar donde vivíamos. Era nuestro hogar. Pero la felicidad suele ser más frágil de lo que pensamos. Una mañana de fin de semana, aproximadamente 1 semana y media después de terminar Skyford, me despertó un ruido extraño. No era la música estridente de la casa de Gabriel ni el rugido de las motocicletas de sus amigos. Era un sonido agudo, como una motosierra atravesando algo. Me senté en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Julie, doblando ropa en la sala, levantó la vista, con el ceño fruncido. «Dom, ¿escuchas eso?», preguntó. No respondí. Corrí descalzo por el frío piso de madera hasta la puerta trasera. Y al salir al patio, sentí que la sangre se me helaba en las venas. El roble seguía allí, pero Skyford, el orgullo de Ethan y Frank, había desaparecido. En su lugar había un montón de madera astillada esparcida por el césped. Las tablas azules y amarillas cortadas en pedazos, la cuerda destrozada, la trampilla caída sobre la tierra. La base del roble mostraba un corte profundo y cruel, como si alguien hubiera intentado matar el árbol. Me quedé allí sin poder respirar, sintiendo que me habían golpeado en el pecho. «Dom, ¿qué está pasando?» Julie corrió hacia mí, con la voz llena de pánico. Se detuvo a mi lado, la mano sobre la boca al ver la devastación. «Dios mío», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Me giré, aterrorizado de que Ethan despertara y viera aquello. Por suerte, seguía dormido, ajeno a que su sueño había sido destruido. Me arrodillé, recogiendo un pedazo de madera amarilla, cuyo filo me cortó la mano. ¿Quién hizo esto? La pregunta giraba en mi mente, pero sabía la respuesta. En el fondo, solo había una persona lo suficientemente cruel y egoísta para hacer algo así. Me levanté y miré hacia la casa de al lado. Las luces de Gabriel estaban encendidas y podía escuchar su risa, como si nada hubiera pasado. ¿A dónde vas? Julie me agarró del brazo mientras me acercaba a la cerca. Dom, cálmate. No sabes con certeza que fue él. Sí lo sé, gruñí, zafándome.
Sé que fue Gabriel. Golpeé su puerta con tal fuerza que me dolieron los nudillos. Él abrió, aún con la camisa abierta, el cabello despeinado y una media sonrisa burlona en el rostro. —¿Qué te pasa, hermanito? —preguntó, con tono despreocupado. —La casa en el árbol —dije, la voz temblando de rabia. —¿Qué le hiciste a la casa de Ethan? Gabriel se encogió de hombros, apoyándose en el marco de la puerta como si actuara en una obra de teatro. —Oh, ese montón de madera en el árbol, amigo, era un desastre. Arruinaba la estética del vecindario. Solo estaba ayudando a limpiar. Sentí la sangre subirme a la cabeza. ¿La cortaste en pedazos? ¿Dañaste el roble? Di un paso hacia él, agarrando su cuello, pero Gabriel me empujó, con los ojos llenos de desafío. Tranquilo, hombre. Es solo una casa en el árbol. No es el fin del mundo, se burló. Además, el niño se lo superará. Los niños lo hacen. Quise golpearlo, gritar que no era solo una casa en el árbol, que era el sueño de Ethan, los días que Frank pasó sudando bajo el sol, la alegría que construimos tabla por tabla. Pero no hice nada. Me giré y regresé a casa, porque sabía que si me quedaba haría algo de lo que me arrepentiría. Cuando volví, Julie estaba sentada en los escalones del porche, con los ojos rojos. Ethan acaba de despertar, dijo, con la voz entrecortada. Lo vio. Corrí a la sala, donde Ethan estaba acurrucado en el sofá abrazando su viejo oso de peluche. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Solo me miró, con voz pequeña. Papá, ¿quién rompió Skyford? El abuelo y yo trabajamos tan duro en eso. Me arrodillé frente a mi hijo, abrazándolo. No lo sé, campeón, mentí. Porque no quería que Ethan pensara mal de su tío, aunque me hervía la sangre de odio hacia Gabriel. Pero prometo que lo reconstruiremos. Mejor que antes. Ethan asintió, pero la chispa que tanto amaba en sus ojos había desaparecido. Lo abracé con más fuerza, sintiendo una nueva ola de rabia recorrer mi pecho. Gabriel no solo había destruido una casa en el árbol. Había destruido la alegría de mi hijo, y juré que nunca lo perdonaría. Mi suegro, sentado en la cocina, ya había escuchado parte de la historia. Permaneció en silencio un largo rato antes de llamarme y hablar en voz baja. Dom, sé que quieres actuar, pero ten cuidado. Gabriel es tu hermano, y la familia no se repara fácilmente una vez rota. Pero escuché también la ira en su voz, y supe que él también estaba molesto, aunque intentara ocultarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé quieto en la cama, mirando el techo, mientras en mi mente se repetían las imágenes de la madera astillada, el corte feo en el tronco del roble y los ojos tristes de Ethan grabándose en mi alma. Sabía que Gabriel había cruzado una línea. Entendí que no podía dejarlo pasar. No podía dejar que se saliera con la suya. Y aunque no quería admitirlo, sabía que la batalla entre nosotros apenas comenzaba. No lo dejaría ganar. Nunca. Desde el día en que Skyford fue destruido, sentí como si una pesada piedra presionara mi pecho. Cada vez que miraba al patio trasero, donde los fragmentos de madera azul y amarilla aún yacían bajo el roble, los ojos tristes de Ethan me perseguían. Ya no corría por el jardín ni hablaba de su base secreta. En cambio, se sentaba en su habitación, abrazando su oso de peluche, preguntando de vez en cuando: «Papá, ¿cuándo vamos a reconstruir Skyford?» Le prometí que lo haríamos, pero cada promesa se sentía como un puñal que giraba en mi corazón. No solo estaba enojado porque Gabriel había destruido la casa en el árbol. Estaba furioso porque le había robado la alegría y el esfuerzo de mi hijo. Julie notó el cambio en mí. Siempre sabía cuando estaba a punto de explotar. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá mirando la pared, Julie puso su mano sobre mi hombro. «Dom, no dejes que Gabriel te haga perder el control», dijo, con voz suave pero firme. «Lo superaremos». Por Ethan asentí, pero en el fondo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Gabriel no era solo un hermano egoísta. Era una amenaza.
Una tormenta implacable que golpeaba el hogar que tanto habíamos trabajado para construir. Y aunque no quería admitirlo, empezaba a pensar en cómo contraatacar. La oportunidad llegó un viernes por la noche, aproximadamente 2 semanas después de la destrucción de la casa en el árbol. La música en la casa de Gabriel sonaba otra vez, tan estridente como siempre, acompañada de risas y del tintineo de botellas de vidrio. Me asomé por la ventana de la cocina, observando su patio. Los amigos de Gabriel, un grupo de jóvenes con ropa llamativa, estaban reunidos alrededor de una mesa de madera, llena de botellas de cerveza y copas de vino. Apreté el marco de la ventana con fuerza, tratando de contener la rabia. Entonces noté algo. Entre ellos había algunos rostros muy jóvenes, tal vez de 18 o 19 años, con bebidas en la mano y riendo en voz alta. En Estados Unidos, la edad legal para beber es 21. ¿Qué hacía Gabriel? ¿Suministrando alcohol a menores frente a todo el vecindario? Volví al interior, con el corazón latiendo con fuerza. Julie leía a Ethan en su cuarto. No quería preocuparla, así que tomé el teléfono y consulté discretamente las leyes locales. En Maplewood, proporcionar alcohol a menores de 21 era una infracción grave, con multas e incluso posibles investigaciones. Sabía que estaba en una encrucijada. Una parte de mí, la que Frank siempre me recordaba, quería mantener la paz, porque familia es familia. Pero la otra parte, la del padre que veía la tristeza en los ojos de Ethan, quería que Gabriel pagara. Salí al porche trasero, donde el aire fresco calmó un poco la ira que sentía. Llamé a la policía, manteniendo la voz firme. «Hola, quisiera reportar una fiesta en mi vecindario», dije, dando la dirección de Gabriel. «Hay jóvenes, posiblemente menores de 21, bebiendo abiertamente. No estoy seguro, pero pensé que deberían verificarlo». La operadora me agradeció y dijo que enviarían un equipo de inmediato. Colgué, sintiéndome aliviado y tenso a la vez. No quería enfrentarme directamente a Gabriel, no quería que Ethan viera a su papá convertirse en un hombre agresivo, pero tampoco podía permitir que siguiera perturbando nuestras vidas. Unos 20 minutos después, 2 patrullas llegaron discretamente frente a la casa de Gabriel. Me asomé por la ventana del salón, la cortina ligeramente corrida, observando todo. Las luces rojas y azules de los autos policiales brillaban en la noche. Algunos amigos de Gabriel entraron en pánico, escondiendo apresuradamente las botellas, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales entraron al patio pidiendo identificación a todos. Vi a Gabriel, con el rostro rojo de ira y vergüenza, intentando explicarle algo a un agente. Al revisar las identificaciones de algunos jóvenes, supe que estaba en problemas. Varios eran efectivamente menores de 21. La fiesta se dispersó rápidamente. Los amigos de Gabriel le lanzaron miradas sucias, y algunos le gritaron algo antes de irse. La policía emitió una multa considerable por violar las leyes de suministro de alcohol a menores. Gabriel se quedó allí, con las manos en las caderas, viendo cómo sus amigos se marchaban, y luego se volvió hacia mi casa con una mirada fulminante. Corrí la cortina, con el corazón acelerado. Él no sabía que había llamado a la policía, pero sospechaba. Y aunque sentí un leve alivio, también empecé a preocuparme. Gabriel no era de los que dejaban pasar las cosas. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé café y salí al patio trasero para revisar el estado del roble. La marca de la motosierra seguía allí, como una cicatriz que nunca sanaría. Un poco más tarde, Ethan salió corriendo con su camiseta de Superman y preguntó: «Papá, ¿qué pasó anoche en la casa del tío Gabriel?» Vi los coches de policía. Forcé una sonrisa, manteniendo la voz tranquila. «¿Te levantaste temprano, campeón? No hay de qué preocuparse. La policía vino solo a atender un pequeño problema». Pero Ethan, con la intuición de un niño, me miró con atención. «¿Fue por lo de Skyford?» Negué con la cabeza y lo abracé. «No, hijo. Esto es cosa de adultos. Papá y el abuelo reconstruiremos Skyford, ¿recuerdas?» Cuando Julie se despertó, le conté lo de la llamada a la policía.
Me miró con los ojos llenos de preocupación. Dom, ¿estás seguro de esto? Gabriel no lo dejará pasar. Podría llamar a tus padres y entonces las cosas se pondrán peor. Sabía que tenía razón. Mis padres siempre se ponían del lado de Gabriel, y si él se quejaba, me culparían a mí por causar un conflicto entre hermanos. Pero no me arrepentí. Por primera vez desde lo del árbol, sentí que había hecho algo, aunque fuera solo un pequeño golpe. Y, como Julie predijo, esa tarde sonó mi teléfono. Era mi madre. Dominique, ¿por qué le estás complicando la vida a tu hermano? Empezó, con la voz cargada de decepción. Gabriel dice que llamaste a la policía para arruinar su fiesta. Sabes, él solo quiere encajar. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, Gabriel destruyó el árbol de juegos de Ethan. Solo quería un poco de paz en el vecindario. No quiero problemas, pero no puedo dejar que haga lo que quiera. Mi madre guardó silencio un momento y luego suspiró. Eres el hermano mayor, Dominique. Debes ser más comprensivo. Gabriel no quiere hacer daño. Colgué, sin querer discutir más. Pero sus palabras dolieron. Durante años, yo siempre había sido el que tenía que ceder mientras Gabriel era mimado. Miré el patio, donde Ethan recogía un pedazo de madera de los restos de Skyford, y me dije, no lo hago por mamá ni por Gabriel. Lo hago por mi hijo. Esa tarde, Frank sacó una bandeja de galletas que él y Ethan habían horneado juntos. Se sentó a mi lado en el porche y me pasó una taza de café. Dom, sobre anoche, dijo en voz baja. Hiciste lo correcto, pero ten cuidado. Gabriel no es de los que se detienen. Asentí, sintiendo su apoyo silencioso. Frank siempre me entendía, comprendía que no quería guerra, pero que tampoco podía dejar que Gabriel pisoteara a mi familia. Los días que siguieron fueron más tranquilos en el vecindario. Gabriel no organizó fiestas, pero sabía que estaba furioso en silencio. Lo veía mirarme por encima de la cerca, con los ojos fríos, como diciendo, esto no ha terminado. Empecé a instalar cámaras de seguridad en el patio, por si intentaba algo con el roble o cualquier otra cosa que perteneciera a Ethan. Cada noche revisaba ventanas y puertas, preparándome para una batalla que no quería pelear. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea. Llamar a la policía no solo fue un acto de represalia, fue una declaración de guerra. Y aunque no quería admitirlo, estaba listo para lo que viniera. Por Ethan, por Julie, por Frank y por la casa en la que habíamos puesto nuestro sudor, no dejaría que Gabriel ganara. Unos meses después del incidente del árbol, Frank y Ethan recuperaron el ánimo y comenzaron a preparar Skyford 2.0. El dúo de abuelo y nieto trabajaba con entusiasmo en nuevos bocetos, yendo a la tienda a comprar los materiales necesarios. Tablas de madera, martillos, clavos y cuerdas llenaban nuevamente nuestro patio. Sus sonrisas y risas resonaban por toda la casa. Pero entonces, como una brisa venenosa, Gabriel atacó de nuevo. Esta vez no era solo el árbol de juegos, sino todo el vecindario. Una mañana, mientras limpiaba las malezas del jardín delantero, la señora Ellen, una vecina a unas casas más abajo, se acercó con expresión preocupada. Era una mujer mayor que siempre traía galletas para Ethan y disfrutaba compartiendo historias sobre Maplewood de su juventud. «Dominique, ¿has oído algo sobre una carta?», preguntó, entregándome un papel doblado. Lo abrí y mi corazón dio un vuelco. Era una carta escrita en papel común, con un tono rígido y formal, enviada por un residente preocupado del vecindario. Exigía que la familia de la señora Ellen retirara el pequeño parque de plástico que habían colocado para su nieto, alegando que arruinaba la estética del vecindario y causaba ruidos innecesarios. Leí la carta una y otra vez, sintiendo como si me hubieran echado un balde de agua fría. Supe de inmediato quién la había escrito. Solo una persona podía ser tan mezquina, y la caligrafía era inconfundible: Gabriel. «Recibí esta carta ayer», dijo la señora Ellen con la voz temblorosa. «No entiendo. Es solo un pequeño tobogán. No molesta a nadie. Mi nieto lo ama, Dominique.
Apreté la carta con fuerza, intentando mantener la calma. No se preocupe, señora Ellen. Voy a ocuparme de esto. Pero por dentro estaba seguro, Gabriel no solo me estaba atacando a mí. Intentaba controlar todo el vecindario como si Maplewood fuera su patio personal. Comencé a indagar y lo que descubrí me hizo hervir la sangre. La señora Ellen no era la única que recibió una carta. El señor Carter, un veterano que vivía al final de la calle, recibió una carta quejándose de la bicicleta de su nieto dejada en el jardín. La familia Torres, que se había mudado hacía unos meses, recibió advertencia sobre un aro de baloncesto que habían colocado en el patio delantero. Todas las cartas tenían el mismo tono, frío, arrogante y firmadas por un residente preocupado. Pero yo sabía que era Gabriel. No se había conformado con destruir el árbol de juegos de Ethan, no soportaba la alegría de nadie, especialmente la de los niños, como si su risa fuera un insulto personal. Llegué a casa y puse la carta de la señora Ellen sobre la mesa de la cocina. Julie, lavando los platos, me miró preocupada. «Dom, ¿qué está pasando ahora?» Le conté sobre las cartas y cómo Gabriel estaba convirtiendo el vecindario en su propio campo de batalla. «Cree que es el rey de aquí», gruñí. Destruir Skyford no le bastó. Ahora intimida a los vecinos. Julie puso su mano sobre mi hombro, pero esta vez no me instó a mantener la calma. «Tenemos que hacer algo, Dom», dijo. «No solo por Ethan, sino por todos». Decidí investigar más. Tocé algunas puertas de vecinos y hablé sobre las cartas. Todos estaban molestos y sospechaban de Gabriel. «Siempre es amable conmigo», dijo el señor Carter, «pero ahora que lo pienso, lo he visto mirando con desprecio a los niños cuando juegan en la calle». La señora Torres mencionó que Gabriel se había parado frente a su casa, mirando con asco el aro de baloncesto, como si fuera una mancha en su vecindario perfecto. Hablé con mi suegro, poniéndolo al tanto de todo. Se sentó en su sillón, escuchando con calma, pero noté sus dedos golpear suavemente el brazo de la silla, señal de que estaba molesto. «Dom, Gabriel no solo te está atacando a ti», dijo. «Trata de demostrar algo, tal vez a sí mismo, pero tienes que tener cuidado. Si lo confrontas directamente, involucrará a tus padres y todo se complicará más». Sabía que tenía razón, pero no podía quedarme quieto. Gabriel no solo atacaba el árbol de Ethan, quería destruir el vecindario que habíamos elegido como nuestro hogar. Empecé a idear un plan, no de represalia directa, porque no quería que Ethan viera a su padre convertirse en un hombre agresivo. Quería hacer algo legal, inteligente, que le hiciera entender que no podía seguir actuando como un niño malcriado para siempre. Llamé a la señora Ellen, al señor Carter y a la familia Torres, invitándolos a nuestra casa el sábado por la noche para hablar. No sabía exactamente cuál sería mi plan, pero sí una cosa: si Gabriel quería jugar a controlar el vecindario, yo le demostraría que Maplewood no le pertenecía. Esa noche, la reunión se llevó a cabo alrededor de nuestra mesa de cocina, donde Julie había dispuesto una bandeja de galletas recién horneadas con chispas de chocolate y una cafetera con café aromático para aliviar la tensión. Extendí las cartas de Gabriel, cada palabra fría como una daga que perforaba el orgullo del vecindario. «No se trata solo de mí», dije, con voz baja pero firme, conteniendo la ira contenida. «Gabriel destruyó el árbol de juegos de Ethan y ahora nos apunta a todos. El parque del nieto de la señora Ellen, la bicicleta del nieto del señor Carter, el aro de baloncesto de la familia Torres. Nadie está a salvo de él». La señora Ellen, con sus manos temblorosas, sostuvo fuertemente su taza de café. «No entiendo por qué haría esto», dijo, con voz triste. «A mi nieto le encanta ese parque. No molesta a nadie». El señor Carter, un exmarine con la postura aún firme a pesar de sus más de 70 años, asintió. «Cree que puede intimidar a todo el vecindario», dijo, con voz profunda y cargada de indignación. «Pero ya he visto a tipos así. Solo son ruidosos cuando nadie les responde». La señora Torres, madre de 2 niños enérgicos, intervino. «Nos mudamos aquí buscando una vida mejor. No quiero que mis hijos tengan miedo por un vecino egoísta».
Miré alrededor de la habitación y vi la determinación en los ojos de todos. Julie me apretó la mano bajo la mesa, con la mirada diciéndome, «Hazlo bien, Dom». Frank, sentado en la esquina de la mesa, tallando tranquilamente un pequeño trozo de madera, como era su costumbre cuando pensaba profundamente, finalmente habló. «No necesitamos pelear con él, Dominique, pero podemos hacerle ver que Maplewood no es su patio personal». Sus palabras fueron como una chispa que encendió una idea en mi mente. «No lo confrontaremos directamente», dije, con voz baja pero resuelta. «Haremos pequeñas cosas legales para que se sienta fuera de lugar. Dibujos con tiza de los niños en la acera. Adultos poniendo música fuerte temprano en la mañana cuando Gabriel intenta dormir después de sus fiestas. Luces brillantes que apunten a su casa. Y reconstruiré Skyford más grande y mejor, para que Ethan sepa que nadie puede robar su alegría». Todos asintieron, sus ojos brillando como si hubieran encontrado una chispa de esperanza. Julie sonrió, pero vi un rastro de preocupación en sus ojos. «Ten cuidado, Dom», susurró. «Gabriel no es de los que se quedan quietos». El plan comenzó la mañana siguiente, domingo, cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre los robles. Saqué una caja vieja de tizas de colores y llamé a Ethan y a los niños del vecindario. Tommy, el nieto del señor Carter, María y Luis, los hijos de los Torres y algunos más. «Dibujen algo increíble en la acera frente a la casa del tío Gabriel», dije, guiñándole un ojo a Ethan. Él sonrió ampliamente, la primera sonrisa real desde que destruyeron el árbol de juegos, con sus ojos marrones brillando de nuevo. «Voy a dibujar un dragón», gritó, corriendo hacia la calle con una tiza roja en la mano. Los niños animados dibujaban formas fantásticas, dragones que lanzaban fuego, naves espaciales, piratas con parches en el ojo, extendiéndose por la acera frente a la casa de Gabriel. Observé, con el corazón más ligero, mientras Ethan reía a carcajadas, con las manos cubiertas de polvo de tiza. Pero eso era solo el comienzo. El señor Carter, con una sonrisa traviesa, sacó un par de altavoces viejos al patio delantero, apenas unos pasos de la casa de Gabriel. «Déjamelo a mí», dijo, conectándolos y poniendo Sweet Home Alabama a un volumen lo suficientemente alto para resonar por todo el vecindario. Esa mañana, mientras el sol se levantaba, los riffs de guitarra eléctrica ahogaban el canto de los pájaros. Vi cómo las cortinas de Gabriel se movían y lo imaginé mirando con ojos borrosos por la falta de sueño después de otra fiesta nocturna. La señora Torres se unió, poniendo música salsa animada desde su patio trasero, haciendo que los niños bailaran. «Si odia el ruido, que escuche un poco más», dijo, riendo. Frank y yo tampoco nos quedamos quietos. Nos pusimos a trabajar reconstruyendo Skyford, decididos a que fuera más grande que antes. Cada tarde, después de regresar de mi turno de camionero, Frank y yo íbamos al patio a medir, cortar y martillar. Ethan corría entregándonos clavos o sosteniendo la cinta métrica, parloteando sin parar sobre su nueva fortaleza. Pintamos el árbol de juegos de un azul vibrante y amarillo brillante, como una declaración de que nadie podía apagar su sueño. Incluso instalé una luz con sensor de movimiento en la esquina de Skyford, apuntando directamente a la ventana del dormitorio de Gabriel. Cada vez que había movimiento por la noche, la luz se encendía, iluminando su casa. «No le va a gustar», dijo Frank, riendo, dándome una palmada en el hombro. «Pero se lo merece». Estas pequeñas acciones, aunque no grandiosas, devolvieron la vida al vecindario. Los niños reían y jugaban, los adultos empezaron a hablar más, y Maplewood parecía recuperar su aliento. Pero sabía que Gabriel no lo dejaría pasar. No había organizado fiestas en unos días, pero las miradas que lanzaba por la cerca cada vez que estaba en el patio me helaban la sangre. Esperaba su oportunidad, y yo también. Mi oportunidad llegó una noche de martes, cuando la luz de la luna bañaba el roble. Estaba despierto tarde revisando las cámaras de seguridad, un nuevo hábito desde que destruyeron el primer Skyford. Alrededor de la medianoche, la pantalla de mi teléfono se iluminó, alertando movimiento en el patio. Salté de la cama, con el corazón latiendo con fuerza, y miré por la ventana.
Bajo el roble, Gabriel se movía sigilosamente, sosteniendo unas cizallas, el metal brillando a la luz de la luna. Estaba a punto de sabotear el nuevo Skyforth. Corrí al patio, descalzo sobre el césped frío y húmedo. «¡Gabriel!», grité, mi voz resonando en la tranquila noche. Él se sobresaltó, girando sobre sí mismo, con los ojos abiertos de pánico. «¿Qué estás haciendo?». Señalé la cámara de seguridad en la esquina de la casa, su luz roja parpadeando como una advertencia. «¿Olvidaste que la instalé? Un paso más y llamaré a la policía». Gabriel se quedó congelado, las cizallas cayeron al suelo con un fuerte clac. Me miró, balbuceando, los ojos entre la ira y el miedo. «Tú no te atreverías», gruñó, pero su confianza habitual había desaparecido. Me acerqué a él, solo a unos pocos metros, con voz helada. «Inténtalo. Si tocas ese árbol otra vez, me aseguraré de que no solo pierdas la cara ante este vecindario». Gabriel retrocedió y luego huyó, dejando las cizallas abandonadas sobre el césped. Las recogí, con las manos temblando entre la rabia y un toque de satisfacción. Regresé dentro, revisé las grabaciones y vi claramente su rostro aterrado bajo la luz del sensor de movimiento. Julie, despertada por mi grito, salió corriendo y preguntó: «Dom, ¿qué pasó?». Le conté, aún con la voz temblorosa. «Iba a destruir el árbol de nuevo, pero esta vez tenemos pruebas». Julie me abrazó, susurrando: «Hiciste lo correcto, pero ten cuidado, Dom. No se rendirá fácilmente». A la mañana siguiente le mostré el vídeo a Frank. Sacudió la cabeza, con los ojos llenos de decepción. «No ha cambiado, Dom», dijo. «Pero hiciste lo correcto al no enfrentarlo. Seguiremos adelante, pero a nuestra manera». Asentí, sabiendo que nuestro plan empezaba a afectar a Gabriel. En los días siguientes lo sorprendí nuevamente con las cizallas, listo para destruir el nuevo Skyforth. La atmósfera en Maplewood se sentía tensa como una cuerda de guitarra. El vecindario continuó con nuestro plan. Los dibujos con tiza de los niños se extendían frente a la casa de Gabriel, la música rock del señor Carter sonaba cada mañana, y la luz del sensor de Skyforth iluminaba cada noche como recordatorio de que no nos rendiríamos. Pero sabía que Gabriel no era de los que se rinden fácilmente. La mirada en sus ojos cuando huyó de mi patio aquella noche. Estaba preparando café en la cocina, sonriendo al pensar en Gabriel enfurecido en su habitación. Pero entonces, a través de la ventana, vi una figura salir disparada de la casa de Gabriel, caminando rápidamente con el rostro enrojecido por la rabia. Era Gabriel. Llevaba una camiseta arrugada, el cabello desordenado, dirigiéndose directamente a la casa del señor Carter. Dejé la taza de café y corrí a la puerta principal, con el corazón latiéndome con fuerza. Para cuando llegué, Gabriel ya estaba en el jardín del señor Carter, gritando: «¡Apaga ese maldito altavoz, viejo! ¿Quién te crees para arruinar mi sueño?». El señor Carter, erguido con la postura militar que aún conservaba, no se inmutó. «Hijo, esta es mi casa y tengo derecho a poner mi música. Tú haces fiestas por la noche, ese es tu derecho. Yo pongo música por la mañana, ese es el mío». Su voz era calmada pero firme, como la de un soldado sin miedo a su enemigo. Gabriel apretó los puños y dio un paso adelante. «¿Quieres meterte conmigo?», gruñó, con la voz temblando de ira. Vi que la situación se estaba saliendo de control y corrí hacia ellos, interponiéndome. «Gabriel, detente», grité, empujándolo hacia atrás. Pero sus ojos enrojecidos, llenos de odio, me helaron la sangre. «Tú estás detrás de todo esto, Dominique», rugió, señalándome con el dedo. «Tú y este maldito vecindario. Les haré pagar a todos». Antes de que pudiera responder, Gabriel empujó al señor Carter, haciéndolo tambalearse y casi caer. El señor Carter, a pesar de su edad, recuperó el equilibrio, pero sentí la sangre subirme a la cabeza. «¿Te atreves a tocarlo?», grité, agarrando a Gabriel del cuello y apartándolo del porche. En ese momento, la señora Ellen y la señora Torres corrieron hacia nosotros,
acompañadas de algunos vecinos atraídos por el alboroto. «Gabriel, detente ahora mismo», gritó la señora Ellen, con la voz temblorosa pero llena de indignación. «¿Crees que puedes intimidar a todo este vecindario?» La señora Torres, con la firmeza de una madre protectora, dio un paso hacia Gabriel. «Destruiste la casa del árbol de Ethan, enviaste cartas amenazantes y ahora te atreves a atacar al señor Carter. Has ido demasiado lejos». Una multitud de vecinos comenzó a reunirse, sus miradas llenas de enojo fijas en Gabriel. Algunos niños, entre ellos Tommy y María, se mantenían a distancia, observándolo con una mezcla de miedo y desafío. Gabriel, rodeado de rostros furiosos, comenzó a retroceder, pero la tensión que llevaba dentro estalló. «Está bien», gritó, con la voz quebrada. «¿Quieren guerra? Les daré guerra». Se lanzó de nuevo hacia el señor Carter, pero esta vez fui más rápido. Lo empujé con fuerza, haciéndolo caer sobre el césped. «¡Basta!», grité, colocándome frente al señor Carter. «Si vuelves a tocar a alguien en este vecindario, te juro que lo lamentarás». En ese instante sonaron las sirenas de la policía a lo lejos. Alguien del vecindario, probablemente la señora Ellen, había llamado. 2 oficiales bajaron de su patrulla y se acercaron a nosotros. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno, con la mirada aguda recorriendo la multitud. El señor Carter, aún compuesto, relató el incidente, señalando a Gabriel. «Me agredió y todo el vecindario lo vio». Saqué mi teléfono y les mostré las imágenes de la cámara de seguridad que captaron a Gabriel empujando al señor Carter. Gabriel, ahora con cara de animal acorralado, intentó defenderse. Solo le dije que apagara la música. «Me están acosando». Pero el oficial negó con la cabeza y lo esposó. «Vas con nosotros a la comisaría para aclarar esto». Gabriel forcejeó, lanzándome una mirada que parecía atravesar el acero, pero no tenía salida. Mientras el coche policial lo llevaba, el vecindario quedó en silencio, salvo por el débil sonido de la música del señor Carter. Esa noche, me senté con Julie y Frank en los escalones del porche, observando cómo Skyford brillaba bajo la luz del sensor de movimiento. Ethan dormía profundamente en su habitación. Julie me tomó de la mano, con la voz quebrada. «Dom, hiciste lo correcto. Pero me preocupa que vuelva». Frank, tranquilo como siempre, dijo: «Ya no le pertenece aquí, Dom. Él cavó su propia tumba». Unos días después, apareció un cartel de venta frente a la casa de Gabriel. La presión y el aislamiento del vecindario, combinados con el ataque al señor Carter, hicieron que Gabriel finalmente decidiera irse. Cuando Ethan me preguntó: «Papá, ¿a dónde va el tío Gabriel?», le respondí: «Eligió su propio camino, amigo, pero nosotros nos quedamos aquí y vamos a proteger Skyford». Miré a mi hijo y vi que su sonrisa volvía. Pero en el fondo, sabía el costo de esta victoria. Mi relación con Gabriel, ya fracturada desde hacía años, probablemente estaba más allá de toda reparación. Y aunque no tenía arrepentimientos, sentí un punzante dolor al pensar en el hermano que una vez formó parte de mi infancia. Cuando apareció el cartel de venta frente a la casa de Gabriel, pensé que todo había terminado. Pero una pequeña secuela de la tormenta llegó un domingo por la tarde mientras ayudaba a Frank a pintar la cerca del patio trasero. Un sedán plateado familiar se detuvo frente a nuestra casa, el coche de mis padres. Mi corazón dio un vuelco. No habían llamado antes, pero sabía por qué estaban allí. Era por Gabriel. Me limpié las manos en mi vieja camiseta, caminé al jardín delantero y me preparé para lo inevitable. Mi padre salió primero, con su cabello plateado reflejando la luz y la postura ligeramente encorvada. Mi madre lo siguió, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Dominique», dijo, con la voz temblando de reproche, «¿cómo pudiste permitir que esto pasara? Gabriel tiene que vender su casa y dejar Maplewood. Eres su hermano mayor. Deberías haberlo ayudado, no empujarlo al límite». Me quedé allí sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Durante años se esperaba que ayudara a Gabriel, que cediera, que soportara.
Mamá, no empujé a Gabriel, dije, tratando de mantener la voz firme. Él lo hizo solo. Destruyó la casa del árbol de Ethan, envió cartas amenazantes a los vecinos y atacó al señor Carter. Solo estaba protegiendo a mi familia. Mi padre negó con la cabeza, con los ojos cargados de decepción. Eres demasiado egoísta, Dominique. Gabriel solo estaba intentando encajar. Necesitaba tiempo. Deberías haber hablado con él en lugar de llamar a la policía o volver a todo el vecindario en su contra. Sus palabras cortaban como cuchillos. Quise gritarle cada detalle de lo que Gabriel había hecho. Desde la marca de la motosierra en el roble hasta las cizallas en sus manos. Pero sabía que no escucharían. Nunca lo habían hecho. En ese momento, Frank salió del patio trasero, todavía con un pincel en la mano. Se limpió en su delantal y miró a mis padres con una calma penetrante. Señores, dijo, con voz baja pero firme, entiendo que Gabriel es su hijo, pero escúchenme. Dominique no hizo nada malo. Estaba protegiendo a Ethan, protegiendo este vecindario. Gabriel fue demasiado lejos, destruyó la casa del árbol, amenazó a los vecinos y agredió a un anciano. ¿Saben cuánto le rompió el corazón a su nieto ver Skyford hecho pedazos? Mi madre abrió la boca para discutir, pero Frank levantó la mano, deteniéndola. Déjenme terminar. He estado aquí, lo he visto todo. Gabriel no es la víctima. Eligió este camino. Y con todo respeto, ustedes lo han malcriado demasiado tiempo. Sus palabras fueron directas, pero no duras, como un padre explicando el error de un hijo. Antes de que mis padres respondieran, la señora Ellen, el señor Carter y la señora Torres aparecieron desde la calle. Debieron haber visto el coche de mis padres y decidieron unirse. La señora Ellen dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. ¿Saben que Gabriel nos envió cartas amenazantes? Dijo que el parque de juegos de mi nieto arruinaba la estética del vecindario, que la bicicleta del nieto del señor Carter era basura. Solo queremos vivir en paz, pero Gabriel no lo permite. El señor Carter, erguido, añadió, me atacó en mi propio jardín. Si Dominique no hubiera intervenido, no sé qué habría pasado. Él no es la víctima aquí. Él es el problemático. La señora Torres, sujetando un pañuelo con fuerza, continuó, intentamos tolerar a Gabriel porque es el hermano de Dominique. Pero no respeta a nadie. Dominique hizo lo que cualquier padre, cualquier vecino haría, proteger a su familia y a su comunidad. Mis padres permanecieron en silencio largo tiempo, sus ojos oscilando entre la ira y la confusión. Vi a mi madre parpadear rápidamente, como si contuviera las lágrimas. Mi padre, normalmente estoico y reservado, suspiró y miró al suelo. Pensamos que Gabriel solo intentaba encajar. No nos dimos cuenta de que las cosas se habían puesto así de mal. Frank puso una mano en el hombro de mi padre, su voz suave pero firme. Le han dado muchas oportunidades a Gabriel, pero no ha cambiado, y ahora debe enfrentar las consecuencias. Dominique no lo empujó. Gabriel eligió ese camino por sí mismo. El aire se volvió pesado. Mi madre se secó los ojos, mirándome con una expresión que por primera vez mostraba un atisbo de remordimiento. Dominique, lo siento, dijo, con la voz entrecortada. No sabía por lo que habías pasado. Solo quería que nuestra familia se mantuviera unida. Mi padre asintió, pero no dijo nada. Pude notar que luchaba con la realización de que siempre había defendido a Gabriel erróneamente. No sabía qué decir. Una parte de mí quería abrazarlos para decirles que los perdonaba, que entendía que solo intentaban proteger a su hijo menor. Pero otra parte, el padre que había visto la tristeza en los ojos de Ethan, no podía olvidar lo que Gabriel había hecho. No quiero que nuestra familia se rompa, dije, con voz baja. Pero tuve que proteger a Ethan, a Julie y a este vecindario. Gabriel tuvo sus oportunidades, pero no las aprovechó. Mis padres se marcharon poco después sin decir mucho más. Me quedé en el porche viendo cómo su coche plateado desaparecía por la calle, sintiendo que había perdido un pedazo de mi infancia.
Gabriel no era solo mi hermano. Fue el niño que jugaba conmigo bajo el roble en la casa de la abuela, que montaba bicicletas conmigo por caminos polvorientos. Pero ahora era un adulto cuyas decisiones habían creado una grieta entre nosotros. Esa noche, Julie, Frank y yo nos sentamos en los escalones del porche, observando cómo Skyford brillaba bajo la luz del sensor de movimiento. Ethan dormía profundamente en su habitación. Julie me tomó de la mano, susurrando: «Hiciste lo correcto, Dom. No importa lo difícil que fue, nos protegiste». Frank asintió, con los ojos amables pero firmes. «Me has hecho sentir orgullo, Dom. No todos tienen el coraje de defender así lo que es suyo». Miré Skyford, pensando en Ethan, en los días en que crezca y quizás olvide el conflicto con su tío Gabriel. Me pregunté si recordaría esta casa del árbol como un símbolo de alegría o como un campo de batalla en el que su papá luchó en silencio. Estaba cansado de la brecha con Gabriel y de las críticas de mis padres, pero no tenía arrepentimientos. Maplewood era nuestro hogar y había hecho todo para protegerlo. Bajo la luz de la luna, Skyford permanecía fuerte y radiante, un recordatorio de que mi familia, mi vecindario y los sueños de Ethan valían la pena luchar por ellos. Y yo, a pesar de las cicatrices invisibles, seguiría conduciendo mi camión por largas carreteras, con la convicción de que merecíamos esta paz.